farmacocinética. En primer lugar, bienvenidos a todos, ¿no? A la asesoría de farmacología. Ya hemos hablado un poquito de introducción, ¿no? Las reglas de este programa y de cómo es la clase, ¿no? De farmacología. Creo que se dejó de compartir. Hablo otra vez. Y sí, se dejó de compartir. Error. Ya, entonces, como ya les había mencionado, ¿no? Farmacología es un curso de 7 créditos, ¿no? Ya lo han aumentado, me había olvidado de eso. 7 créditos, antes eran 6. 7 créditos es bastante amplio, pero es muy bonito y lo van a ver en toda su vida, ¿no? En toda la carrera van a seguir viéndoles. Les va a ayudar un montón en comprender cómo funcionan los fármacos, cómo dar fármaco a los pacientes, ¿no? Este curso en sí no les va a preguntar en los exámenes qué dosis darle, ni cuánto darle, ni cuál medicina combinar, ni nada. O sea, ustedes no van a aprender cómo dar medicina al paciente, sino van a aprender cómo es el mecanismo del fármaco que va a ocasionar en el paciente. ¿Ya? Entonces, céntrense en la parte de ciencias básicas, en la parte química, bioquímica, fisiológica y fisiopatológica que puede tener, ¿no? Un fármaco, una medicina. Eso sería mi recomendación. ¿Qué más? ¿Qué más son eso? Y que si me recuerdo, si recuerdo algo más, les voy mencionando. Entonces, primera clase de farmacología, farmacocinética. Empezamos con farmacocinética, chicos. ¿Qué es la farmacocinética, ya? Farmacocinética, primero que nada, antes de mencionar eso, vamos a hablar sobre los fármacos o un medicamento, ¿no? El componente medicamento. El medicamento está hecho por dos cosas. El fármaco como tal, que es la parte activa, ¿no? Del medicamento y el excipiente. El excipiente es, digamos, la parte de la cápsula, la parte de afuera del medicamento, ¿no? La parte que ayuda al fármaco a llegar a funcionar, digamos, ¿no? Fármaco es lo mismo que principio activo, xenobiótico o droga, ya la parte activa del medicamento, ¿no? La otra parte del medicamento es el excipiente, que es la parte que donde ayuda al fármaco, ¿no? A mantener su forma, a mantener su pH, a mantener su forma, ¿no? Básicamente, como la cápsula. Es el ejemplo más básico que pueden encontrar. Entonces, la parte, ¿no? Del medicamento donde hace la acción farmacológica como tal es el fármaco, ¿no? Fármaco, principio activo, xenobiótico o droga. Puede decirlo de estas 4 formas, va a significar lo mismo. ¿Ok? Primer punto. Ya. Segundo punto sobre la farmacocinética como tal. La farmacocinética se divide en 4 estadios, ¿no? O 4 partes. Es el estudio de todo lo que el cuerpo le hace al fármaco, ¿ok? Todo lo que el cuerpo le hace al fármaco. Ya pueden ver que se compara bastante, ¿no? Con este gráfico entre la farmacocinética y la farmacodinámica. La farmacocinética es todo lo que el organismo le hace al fármaco. Y la farmacodinamia, que es nuestra clase, nuestra segunda clase, ¿no? De asesoría y de farmacología, es los efectos del fármaco sobre el organismo, ¿no? Ya acá es netamente cómo es que el fármaco hace acción al cuerpo, a la célula y cómo es que cambia la función de la célula gracias al fármaco, gracias al principio activo. Esta clase nos vamos a centrar en cómo es que nuestro cuerpo va a ir modificando, ¿no? Al fármaco. Y por eso nos basamos en estos 4 puntos. La absorción del fármaco, ¿no? Cómo es que absorbe nuestro cuerpo el fármaco, cómo es que lo distribuye, cómo es que lo metaboliza y cómo es que lo elimina, ¿ya? Nuestro cuerpo al fármaco. Y es por eso que es farmacocinética, nuestros 4 pases, ADME, de administración, distribución, metabolismo y eliminación, ¿ok? Entonces, por estas fases pasa todo, cualquier fármaco, ¿ya? Ya, por estas fases, digamos. Primero que nada, el fármaco va a tener que ingresar a nuestro organismo, ¿no? Por una vía de administración. La vía de administración también es un, digamos, un tema bastante amplio que les pregunta bastante en el examen, luego lo vamos a mencionarlo. Vía de administración puede ser vía oral, ¿no? Tomar el fármaco con tabletas.
inyectar el fármaco, ¿no? Vía endovenosa, ¿qué más? Inyectar el fármaco por vía intramuscular, vía subcutánea, vía rectal, ¿no? Hay varias formas de la vía de administración, o sea, hay varias entradas del fármaco hacia nuestro cuerpo. Luego de haber entrado a nuestro cuerpo como tal, se va a absorber. El fármaco se tiene que absorber. Si es por vía oral, se tiene que absorber por los intestinos, ¿no? Ya por las células de los intestinos, al igual que cualquier alimento, ¿no? Los alimentos también se absorben en la pared intestinal, entonces lo mismo, los fármacos se va a absorber en la pared intestinal o en el estómago. Luego de que se ha absorbido, llega a la sangre, a la circulación sistémica, y acá se va a distribuir. Se va a distribuir primero a dónde se va a ir al sitio de acción, ¿no? Al sitio en donde el fármaco va a hacer la acción. Si es un fármaco para el corazón, se va a ir al corazón. Si es un fármaco para el riñón, se va a ir al riñón. Si es un fármaco para el cerebro, se va a ir al cerebro, etcétera, etcétera, etcétera. Luego también puede ir a los depósitos tisulares, ¿no? Se puede ir almacenando como en los huesos, en los dientes, en el tejido adiposo, etcétera. Y así, ¿no? Tienen varios sitios en donde se puede distribuir el fármaco. Luego de haber sido distribuido, pues se tiene que eliminar, ¿no? Como es una cosa exógena, es una cosa que no es parte de nuestro organismo de forma natural, el cuerpo lo va a eliminar, ¿ya? Para eliminarlo, para hacer más fácil la eliminación, pues ocurre el proceso del metabolismo, ¿no? La tercera fase de la farmacocinética. El metabolismo lo que se encarga es básicamente cambiar al fármaco en una forma más hidrosoluble y más polar, ya para que pueda ser más fácil de disolverse en la orina. Y por último, la excreción, ¿no? Lo vamos a botar el fármaco por la orina, que es la vía más común de excreción, ¿no? Hay otras vías que es por la vía de las heces, por la vía inhalatoria, pero lo más común es por los riñones. Entonces, en forma teórica, ¿no? Que nos dice que la farmacocinética, según Vivaldi y Perrier en 1975, han descubierto ese término o han definido ese término como el estudio de las variaciones en las concentraciones de las drogas y sus metabolitos en función del tiempo, en los diferentes fluidos, tejidos y excretas del organismo, y de las relaciones matemáticas necesarias para desarrollar modelos que permitan interpretar tales datos. En pocas palabras, ¿no? Nos dice las variaciones en las concentraciones de las drogas, o sea, del medicamento, y los metabolitos que salen de estos medicamentos en función del tiempo. Por eso es que es importante estudiar y comprender este gráfico de la farmacocinética. Ya habíamos dicho que es el estudio de la variación de la concentración del fármaco en nuestro cuerpo según el tiempo. Por eso este gráfico de la farmacocinética que se tiene que estudiar, y pues ya nos hace más fácil, ¿no? Porque nosotros no vamos a calcular para hacer este gráfico en los exámenes, en las teorías nos van a dar este gráfico de la farmacocinética de cada fármaco. Entonces, súper fácil lo tenemos. Entonces, en el gráfico, en la pendiente X, pues está el tiempo, ¿no? El tiempo mientras va pasando, va a cambiar la concentración que está en el eje Y. Ya va a cambiar la concentración del fármaco en la sangre. Entonces, ¿no? Así fácilmente vamos a comprender cómo es que funciona, ¿no? Esta concentración del fármaco en nuestro cuerpo. Primero se va a administrar el fármaco por vía oral, va a aumentar, ¿no? Una vez que se va a ir absorbiendo el fármaco, obviamente va a ir a aumentar y aumentar la concentración mientras el tiempo va pasando. Llega a la concentración máxima, y una vez que llega a la concentración máxima que se ha absorbido el fármaco, se distribuye hacia acción del fármaco y luego se elimina, ¿no? Por la fase del metabolismo y la fase de eliminación o excreción. Entonces, luego va a ir disminuyendo su concentración del fármaco en nuestro cuerpo, ¿ok? Va a ir disminuyendo, disminuyendo, disminuyendo hasta desaparecer completamente. Ese es el estudio de la farmacocinética, el cambio de la concentración del fármaco durante el tiempo, ¿ok? El cambio de la concentración del fármaco durante el tiempo. Si comprende eso, ya comprendieron todo. Y luego ya repasar estos 4 fases: absorción, distribución, metabolismo y excreción o eliminación.
Otro término muy importante que tienen que comprender al momento de estudiar farmacocinética es esto, la biodisponibilidad. ¿Qué es la biodisponibilidad? Lo vamos a mencionar varias veces en esta clase, pero igual primero tenemos que tener claro, bastante claro, ¿no? Antes de empezar la clase. Entonces, ¿qué es la biodisponibilidad? Es la cantidad y la velocidad con la cual un fármaco ingresa al organismo, o sea que se absorbe y llega a estar disponible en el sitio de acción. O sea que nos dice que la biodisponibilidad, como el nombre lo dice, no es la cantidad de fármaco disponible en nuestro cuerpo. ¿Ya? En palabras fáciles, la cantidad de fármaco disponible en nuestro cuerpo. Biodisponibilidad. Ya. Entonces, empezamos con la primera fase de la farmacocinética, que es la absorción, ¿no? ¿Cómo es que se absorbe el fármaco? Y acá también vamos a encontrar muchas preguntas de exámenes pasados y ejemplos de los exámenes que pueden, de preguntas, ¿no? Que pueden venir en su examen del parcial de este ciclo. Entonces, el lugar de administración, ¿no? La absorción, perdón, es del lugar de administración hasta llegar al compartimento central, ¿no? Es la primera fase. Una vez que ingresa el fármaco al organismo, tiene que llegar a la circulación sistémica, a la sangre, ¿ya? Toda esa fase va a ser la absorción. Una vez que ha llegado a la sangre, termina la fase de absorción y empieza la fase de distribución, ¿ok? Entonces, la fase de absorción es eso, del lugar de administración hasta llegar al compartimento central. Entonces, acá lo importante es acordarse de estas 4 vías de administración, sobre todo de estos dos que les voy a mencionar. Ni siquiera les voy a mencionar estos 4, sino básicamente estos dos importantes, que es la vía intravenosa y la vía oral. Ya la diferencia de de estas 2 vías de administración es muy preguntada en los exámenes, entonces acá, hijo, tienen que aprender. Por ejemplo, ¿no? En el examen les viene la vía de administración por vía oral, es una vía barata, económica y la vía más segura. ¿Verdadero o falso? Obviamente ustedes van a poner verdadero, ¿no? Tienen que elegir esa opción que es la que está bien. Los demás es falso, ¿no? Los demás les pueden venir preguntas, enunciados, ¿no? De la vía intramuscular, de la vía subcutánea, pero van a ser falsos. Y es bien fácil, ¿no? Está acá en este gráfico. La vía de administración por vía oral es su patrón de absorción va a ser un poquito variable, ¿no? Depende mucho la absorción de la persona, del pH, del momento que toma el fármaco, de muchas cosas, ¿ya? Ahorita lo vamos a mencionar. Entonces, la biodisponibilidad, ¿no? Es bastante difícil de suponerlo, difícil de calcular, ¿no? Acá nos dice la biodisponibilidad potencialmente errática e incompleta. O sea, no sabemos, es difícil de calcular cuando uno toma fármaco, qué tanto fármaco va a estar disponible, ¿no? En nuestro organismo. Entonces, ¿qué más? Eh, lo que va a venir, ¿no? Lo más fácil, que es muy económica a comparación de la vía intravenosa, ¿no? Que necesita muchos equipos. Digamos, la vía oral simplemente son tabletas o cápsulas que puedes tomarlo cuando uno puede, ¿no? O bueno, cuando se le indica, entonces es más fácil la administración, es más económica y es más segura porque, como acá he mencionado, la absorción tarda, ya tarda, no se va a no se va a absorber de forma inmediata, tiene que pasar por todo el sistema digestivo, tiene que pasar por toda la digestión, luego se absorbe, entonces como tarda es más seguro. Entonces, si un paciente no tiene una alergia hacia algún medicamento, se le puede tratar más fácilmente, a diferencia de la vía intravenosa. La vía intravenosa es una vía muy útil, sobre todo en casos de urgencias, ¿no? O de emergencia. No le vas a dar en un caso de emergencia cuando tiene, digamos, un ataque cardíaco, no le vas a dar por vía oral, ¿no? Tiene que darle por vía intravenosa cualquier fármaco que se necesite. O en un caso de deshidratación grave, por ejemplo, ¿no? Se da todo por vía intravenosa, ¿no? Ejemplos. Es una vía en donde se evita la absorción, ya es una vía importante que se tienen que acordar que no pasa por la fase de absorción, ya no pasa por la fase de absorción. ¿Por qué? Porque la fase de absorción era la fase en donde va el medicamento del lugar de administración hasta llegar al compartimento central. Entonces,
el compartimento central era la sangre. La vía intravenosa está inyectando el fármaco directamente a la sangre, entonces ya no está pasando por la fase de absorción. No existe la fase de absorción en la vía intravenosa. Los efectos van a ser bastante inmediatos, entonces por eso es conveniente en ciertas situaciones como en urgencias, pero inconvenientes cuando el paciente pueda tener alergias, ¿no? A estos medicamentos, pues es más difícil de tratarlos y de actuar contra ellos. Entonces no es una vía, digamos, segura como tal. La administración es obviamente más compleja, ¿no? Se necesita, un paciente no se puede administrar solito, ¿no? Por vía intravenosa tiene que haber una enfermera, una técnica que eh, haga una vía, ¿no? Intravenosa y por ahí pasar los medicamentos. Entonces, como regla general, sí. Lo demás puede leerlo, ¿no? Como para tener un conocimiento general, pero en los exámenes no es que les vaya a venir mucho. La vía subcutánea intramuscular, como para presentarles, la vía subcutánea va a tener una absorción lenta, sostenida. eh, Se pueden hacer implantes, ¿no? De aplicación de implantes para liberación lenta, por ejemplo, hormonas, ¿no? Femeninas que se usa para tratamiento de menopausia, ¿no? Se pega a las pacientes con un parche y ahí se va a ir absorbiendo por vía subcutánea estos medicamentos de las hormonas, ¿no? Lo bueno es que va a tener una liberación lenta, entonces no se tiene que pegar cada día, sino me parece que se pega cada 3 días, 4 días y dura el fármaco, ¿no? Porque tiene liberación lenta. Y pues no es adecuada para volúmenes grandes, ¿no? Un parche pues no contiene tanto fármaco. Intramuscular. La vía intramuscular es usado conveniente para soluciones o fármacos oleosos, algunos irritantes, ¿no? Que se administra que irrita cuando se administra por vía intravenosa, pues se puede administrar por vía intramuscular para evitar estas irritaciones, ¿no? O dolor excesivo, ¿no? Es muy usado en esos casos la vía intramuscular. Eso. Entonces, ¿no? Ciertas otras vías de administración que se puede diferenciar, ¿no? Entre vías centrales y vías parenterales. Las vías enterales son las vías que pasan por la vía digestiva, ¿ya? Sublingual, oral, nasogástrica, o sea, un tubo que va desde la nariz hacia el estómago directamente, vía rectal, ¿no? Que pasa por el recto y las vías parenterales, que son ya no pasa por el sistema digestivo, pasa por otros lugares que son más directos, ¿no? A la vía central, que es la vía endovenosa, intraperitoneal, intramuscular, subcutánea, ¿no? La vía intraperitoneal también, bueno, no he escuchado muchos casos yo hasta el momento, ¿no? En este punto de la carrera, pero al parecer sí hay, que es donde se administra el fármaco, se hace una vía, ¿no? Un tubito se pone entre el peritoneo parietal y el peritoneo visceral, ¿no? Que son estas membranas que cubren las vísceras, ¿no? Del abdomen. Y pues ahí esas membranas son bastante irrigadas, ¿no? Por muchos vasos pequeños, entonces ahí pasa bastante bien, se absorbe bien, ¿no? Un medicamento, ¿no? Si es en casos de urgencia. Entonces también existen estas vías intraperitoneales. Y acá vemos, ¿no? Este gráfico que lo hemos mencionado antes, ¿no? En los primeros PPTs, el gráfico de la farmacocinética. ¿Por qué insisto mucho en que se familiaricen estos gráficos? Porque es bastante diferente con el gráfico de la farmacodinamia, del gráfico que se usa para explicar la farmacodinamia de los fármacos. Entonces, acuérdense de eso, ¿no? En el eje Y está el tiempo y en el eje X está el tiempo y en el eje Y está la concentración del fármaco en la sangre, ¿no? Y pueden ver que la vía oral, ¿no? Que es este verdecito, ¿no? Se va a tardar, ¿no? En absorberse. Acá le damos, ¿no? Al paciente por vía oral, se absorbe, aumenta la concentración, llega a la concentración máxima y luego se va a ir eliminando, 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 eliminando despacio. En cambio, a diferencia, ¿no? La vía intravenosa no va a haber esta fase de absorción, ¿no? De subida de concentración, sino de frente va a llegar a la concentración máxima porque se está inyectando directamente a la sangre, ¿no? Y luego lo que va a ir, ¿no? Es la fase de metabolismo y la fase de eliminación. Se elimina, se elimina, se elimina, se elimina.
dos gráficos diferentes entre las diferentes vías de administración, vía oral y vía intravenosa. ¿Ok? Siguiente, entonces, factores que importan, ¿no? En la ingesta de un fármaco, como el nombre lo dice, ¿no? Por vía oral, ¿no? Va a tener muchos factores el fármaco, si es que se va a absorber bien o se va a absorber mal, o va a disminuir la absorción o va a aumentar la absorción. Ya, primero que nada, obviamente el área de superficie va a tener mucho que ver. En la digestión también, las comidas, las vitaminas, etcétera, etcétera, se va a absorber por el estómago y por el intestino. El fármaco también. El fármaco se puede absorber en el estómago o en el intestino. No pueden ver que el estómago es una área pequeña. No me acuerdo cuántos centímetros tiene exactamente. Soy muy mala en anatomía. Tengo que repasar eso bastante para el ENAM. Pero bueno, es un área, digamos, mucho menos que el intestino, ¿no? El intestino del humano adulto, bueno, nosotros nuestros intestinos tienen aproximadamente 5 metros de largo, o sea, el estómago es así, a comparación del intestino que es así. Entonces sabemos que el área, ¿no? Del intestino donde se puede absorber los fármacos es mucho más amplia que el estómago, pero hay fármacos que se absorben mejor en el estómago y no en el intestino, y hay fármacos que se absorben mejor en el intestino y no en el estómago. Entonces, esos son factores que cambian la absorción de un fármaco. Luego, el sitio de absorción. Si tiene un pH ácido o si tiene un pH alcalino, ¿no? Dependiendo de dónde se está absorbiendo. Obviamente, si es en el estómago, el pH va a ser sumamente ácido, ¿no? Tiene un pH menos de 2, el estómago, y el intestino pues tiene un pH medio alcalino, ¿no? No tan alcalino, pero es más de 7.5, 8.5 máximo. El estado físico del fármaco, ¿no? Y eso tiene que ver con la velocidad de disolución, o sea, de cuánto se va a disolver el fármaco, ¿no? Si es la forma de tableta, si tiene forma de cápsula, si es líquido, si es polvo, ¿no? Tiene muchas formas el fármaco que se puede dar por vía oral. Entonces, depende de esto la absorción del fármaco también. ¿Qué más? La concentración del fármaco en el sitio de absorción. Acá nos basamos en el vaciamiento gástrico, que es un tema también importante que tienen que comprender. El vaciamiento gástrico, como el nombre lo dice, es la rapidez de que se vacía el estómago, ¿ya? Que se vacía el contenido del estómago. Nosotros comemos y nuestro cuerpo regula, ¿no? Automáticamente cuando pasar los alimentos del estómago al intestino. La rapidez de esta fase o de este proceso eh, lo regula nuestro cerebro, nos regula nuestro organismo, ¿no? No decimos nosotros, así mentalmente, no decimos, oye, estómago avanza, ya vacía el estómago, no decimos eso, ¿no? Se regula automáticamente. Y hay factores que regulan esto, que aumentan el vaciamiento gástrico y que disminuyen el vaciamiento gástrico. Acuérdense, vaciado gástrico o vaciamiento gástrico es el pase del contenido del estómago hacia los intestinos, hacia el duodeno, ¿ok? Ahí nos quedamos primer punto. Entonces, factores que aumentan el vaciamiento gástrico, o sea, que lo hacen más rápido, que la comida o los medicamentos pasen rápido, es la ansiedad, el café, tabaco, ciertos fármacos como la metoclopramida, que aumenta la motilidad, ¿no? Del tracto gastrointestinal, estar de pie, caminar, ¿no? Pues por eso es que las personas caminan para bajar la panza, ¿no? Como dicen. Eh, y ya, pues eso. Esos son los factores que aumentan el vaciamiento gástrico. ¿Qué más? Factores que disminuyen el vaciamiento gástrico, los alimentos grasosos, bebidas como las gaseosas, bebidas calientes, fármacos como opioides, alcohol, la depresión, hormonas femeninas, son factores que disminuyen el vaciamiento gástrico, o sea, hacen que la comida se permanezca en el estómago. Eso tiene mucho que ver en la absorción del fármaco, ¿ya? Y acá pregunta en el examen. Tienen que comprender cuáles son las situaciones en donde va a aumentar la absorción y cuáles son las situaciones en donde disminuye la absorción de un fármaco, ¿ok? Por ejemplo, fármacos que se absorben mejor en el estómago y uno tiene mucha ansiedad, toma café,
fuma, ¿no? Camina mucho, entonces aumenta el vaciamiento gástrico, entonces todo el medicamento va a pasar mucho más rápido al intestino. Y ese fármaco quería absorberse en el estómago, entonces, ¿qué va a pasar con la absorción? Va a disminuir la absorción, ¿verdad? Porque aumenta el vaciamiento gástrico y justo ese fármaco quería absorberse en el estómago. Entonces, sí, disminuye mucho la absorción. A diferencia de un fármaco, por ejemplo, ¿no? Que se absorbe más en el intestino por ciertos motivos. Y es un mismo paciente, ¿no? Ansiedad, café, tabaco, camina, va a aumentar su absorción porque el pase de la comida va a ser mucho más rápido, va a haber más tiempo que permanece en el intestino, entonces la absorción, ¿no? de ese fármaco va a estar muy buena porque se quiere absorber en el intestino y va a estar bastante tiempo el fármaco en el intestino. Entonces, estos son los factores que intervienen en la absorción. Y aparte hay más todavía, ¿no? Y acá, hablando del vaciamiento gástrico, ¿no? Quería mencionarles simplemente mencionarles, no les va a venir en el examen, pero hay fármacos que se deben dar con comida y fármacos que se deben dar en ayunas. Y solo uso esta diapositiva para mencionarles ciertos fármacos que vamos a ir viendo durante todo el ciclo. Por ejemplo, ¿no? El que más se caracteriza por dar en ayunas, y todo el mundo como conocimiento general debería saberlo, es el omeprazol. Ya estos fármacos que se le llaman inhibidores de la bomba de protones son fármacos que se usan para pacientes con gastritis, úlceras, esos dolores estomacales que tienen, ¿no? Que es muy común en pacientes adultos mayores. Entonces, estos los que se le llaman inhibidores de la bomba de protones, pues se le tiene que dar en ayunas, ¿no? Sí o sí, sin que haya comido nada antes de las comidas o en ayuno, ya en el desayuno, a algunos se les da también en la noche, etcétera. ¿Qué más se tiene que dar sin comer nada? La levotiroxina, ¿no? Que es un fármaco que se da en pacientes con hipotiroidismo. ¿Qué más dentro de los fármacos que vamos a ver durante la clase? Los antihipertensivos, antianginosos, como la nimodipino, etcétera, hipoglucemiante, o sea, fármacos que disminuyen, ¿no? la cantidad de azúcar en la sangre. Pacientes con diabetes se toma estas glipicidas, ¿no? ¿Qué más? Antibióticos, ¿no? Ciertos antibióticos como la rifampicina, penicilina, acitromicina, fosfomicina, lincomicina, diuréticos como la furosemida, ¿ya? En ayunas. Con comidas, ¿no? ¿Qué fármaco se le puede dar con comidas? Antiinflamatorios no esteroideos, ¿no? Estos antiinflamatorios no esteroideos dañan la pared del estómago, entonces para protegerlo, sí o sí tiene que ser después de cada comida, ¿no? Si lo han dicho, si es que han tomado, y yo creo que casi todos han tomado alguna vez en su vida AINES, si es que no son alérgicos, ¿no? Ibuprofeno, naproxeno, ketoprofeno, metamizol, ¿no? Que han tomado. Entonces, estos fármacos sí o sí se tienen que dar después de las comidas, que lo vamos a ver en el sexto módulo, ¿no? De farmacología. Perdón. Antihipertensivos como carvedilol, diuréticos como hidroclorotiazida, que es otro tipo de diurético. Diuréticos son fármacos que aumentan la orina, ¿ya, chicos? Antifúngicos como fluconazol, antibióticos como doxeticlina. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Indometacina, hipoglucemiante como la lovastatina. Solo eso, chicos, para mencionarles algunos fármacos que vamos a ir viendo durante la clase y que tienen que saber, ¿no? Que hay fármacos que se dan mejor con comida y sin comida. Volvemos con los factores que aumentan o disminuyen la absorción de un fármaco, ¿no? Por ejemplo, las características físicas del fármaco, ¿no? Como la solubilidad, ¿no? Si es hidrosoluble, si es liposoluble, el tamaño del fármaco, ¿no? Si es grande, obviamente disminuye la absorción, es más difícil. La absorción, ¿no? Si es hidrosoluble o liposoluble, ¿no? Habíamos mencionado que la absorción del medicamento, al igual que cualquier comida, se hace en la pared del intestino. La pared del intestino, como pueden verlo acá, está hecho de una bicapa lipídica, ¿ya? Bicapa lipídica, que son lípidos, son grasa. Entonces, si el fármaco es liposoluble, es más fácil la absorción, ¿ya?
grasa con grasa no se repele. En cambio, grasa con agua, un fármaco hidrosoluble, pues se va a repeler. Entonces, la absorción va a ser más compleja y disminuye la cantidad de absorción. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Entonces, esta parte también no solían preguntar antes, ¿ya? Porque es un tema relativamente complejo, porque lo mezclas bastante con química. Pero el ciclo pasado resulta que han preguntado sobre este tema y yo me sorprendí bastante porque dije, ¡ay, llegó el día en donde la doctora se fijó en esta pregunta, en este tema! Entonces ya hicieron preguntas de eso y algunos creo que sí respondieron bien. Entonces, chicos, también tiene que ver, ¿no? Las características químicas. Estas son las características físicas, ¿no? Del fármaco. Las características químicas, por ejemplo, es el grado de ionización o el pK de un fármaco, ¿no? El pK de un fármaco, teóricamente, nos dice que representa el valor del pH al que la mitad del fármaco está con una forma ionizada y la otra mitad de una forma no ionizada. Ya, entonces, habíamos dicho que el fármaco, cualquier fármaco, o es un ácido débil o es un alcalino débil, ¿ya? No va a ser un ácido fuerte ni un alcalino fuerte, ¿no? Las características químicas de un fármaco. Si es un ácido débil, suele absorberse más fácilmente en el estómago, ¿ya? Y ahorita con este gráfico, con este PPT, con esta imagen, lo que quiero explicar es por qué se absorbe mejor en el estómago. Es por la característica química que tienen, que es un ácido débil, ¿ya? Y por el grado de ionización que tiene el fármaco. Se quema esta máquina. Ya. Ay, pobrecita máquina. Ya. Entonces, el ácido débil, como que su característica química es liberar hidrogeniones, ¿no? Liberar H, ¿no? Va a entrar con una forma ionizada, ¿ya? Ionizada. Esta es la forma ionizada en donde está eléctricamente activa, ¿no? Al igual que el protón acá. Y va a ir, entra por la boca, llega al esófago y llega al estómago. Una vez que llega al estómago, el pH del estómago es sumamente ácido. Acá se va a encontrar con un ácido fuerte, que es el ácido clorhídrico, ya el HCl. Entonces, ellos van a tener una fuerza más fuerte de liberar H, de liberar hidrogeniones. Entonces, va obviamente a perder el ácido débil que había entrado, que es el fármaco, va a perder contra ese ácido clorhídrico. Entonces, ¿qué ocurre? Lo único que le queda es aceptar el hidrogenión que ha liberado el ácido clorhídrico. Entonces, el ácido débil, que es el fármaco, el A-, va a unirse con el H y se forma esta nueva forma del fármaco, que es una forma no ionizada, eléctricamente neutra o más liposoluble. ¿Ok? Esta forma ya no está eléctricamente activa. Pueden ver que no está ionizada, a diferencia de acá, ¿no? Que es un A-. Esta forma no ionizada va a ser una forma eléctricamente neutra y va a ser más liposoluble. Una vez que es más liposoluble, pasa fácilmente la barrera lipídica de la mucosa intestinal. Por eso es que se absorbe muy bien. Luego de absorberse, como llega a la sangre, ¿no? Y la sangre tiene un pH aproximadamente de 7.4, 7.35, 7.45, pues ya llegó a un ambiente neutro en donde no hay un ácido fuerte. Entonces acá vuelve a tener esa fuerza que tenía del ácido débil de liberar hidrogeniones. Entonces libera su hidrogenión que tenía y se convierte en la forma eléctricamente activa, la forma ionizada, la forma más hidrosoluble. Entonces ahí queda el fármaco, ya se absorbió, ¿no? Ya llegó al plasma, ya llegó a la sangre, terminó la fase de absorción. ¿Ok? Entonces, esta es la razón de por qué los fármacos ácidos débiles se absorben más en un ambiente ácido, que es el estómago. Por lo contrario, lo mismo ocurre en un fármaco alcalino débil. El alcalino débil se va a absorber mejor en el intestino, en donde hay más ambiente alcalino como tal. ¿Ok, chicos?
Esa es la diferencia de estos dos y la explicación de por qué se absorbe mejor acá. Y solían preguntar. Hoy he visto una pregunta de eso, de este tema, en el examen pasado anterior. Entonces, traten de comprender esto. Escuchen, si no, dos, tres veces esta parte, si es que no lo han entendido ahorita. Es normal que no lo entiendan, casi todos no lo entienden a la primera, entonces escúchelo varias veces y si no se entiende todavía, me preguntan, por favor. ¿Sí, chicos? Excelente. Entonces, siguiente, otro punto muy importante que viene bastante en el examen es este metabolismo enterohepático o el efecto del primer paso. ¿Ya? Entonces, ¿qué es este efecto del primer paso o metabolismo enterohepático? Es un metabolismo, o sea, el cambio, ¿no? La modificación del fármaco, de un fármaco antes de llegar a la circulación sistémica. En la fase de absorción ocurre un poquito este metabolismo, ¿ya? Habíamos dicho que farmacocinética es ADME, ¿no? Absorción, distribución, metabolismo y excreción. El metabolismo ahí está en la tercera fase, pero antes de eso, antes de absorberse, ahí ocurre un poquito de metabolismo siempre en cualquier fármaco. Entonces vamos a explicar por qué es esto. Tristemente, esto nos reduce la biodisponibilidad, ¿no? La cantidad de fármaco que es disponible en nuestro cuerpo y convierte un fármaco menos activo o inactivo, ¿ya? Hay ciertas vías de administración en donde se puede evitar este efecto del primer paso, como es la vía intravenosa, que ya lo hemos dicho, sublingual, y la vía rectal, pues 50% pasa por el efecto del primer paso y 50% pasa directamente a la sangre. Ya vamos a ver por qué. Ah, se pasó. Ya, entonces la vía oral, ¿no? Que es donde estamos explicando ahorita, ¿no? La fase de absorción. Ay, me muero. Ya. La vía oral, pues pasa por el fármaco, llega a la boca, esófago, estómago, intestinos, llega a la pared intestinal y acá llega un fármaco, digamos, en su 100%, ¿no? Donde todo el fármaco que hemos ingerido primero. Luego acá se va a ir absorbiendo por el sistema porta y el sistema porta llega al hígado. Una vez llegando al hígado, pasa por el metabolismo del primer paso o el efecto del primer paso. ¿Ya? ¿Qué es esto? Que acá en el hígado tiene que pasar sí o sí el fármaco porque todo el la sangre, ¿no? Que está irrigando al intestino, por el sistema porta pasa por el hígado. Entonces, cualquier fármaco que se absorba por los intestinos o el estómago pasa por el sistema porta y llega al hígado. Y acá justamente en el hígado están las enzimas, ¿no? Que metabolizaban a los fármacos. Entonces, acá se pierde un poquito de fármaco, ¿no? De los 100% que había ingresado, solo queda 70% del fármaco que habíamos ingerido. Y ese 70% va a ir a las venas hepáticas, a la vena cava inferior, llega al corazón, a la aorta y acá pues ya ingresó a la circulación sistémica, entonces ya se ha absorbido completamente. ¿Cuánto se ha absorbido en conclusión? Pues 70%, ¿no? De lo que había ingerido, del 100%, solo ha quedado 70% por este efecto del primer paso que ocurre en el hígado, ya en la fase de absorción. Y acá se absorbió 70%. La biodisponibilidad de este fármaco fue 70%, ¿ok? Eso es todo con el efecto del primer paso. La vía rectal, ¿por qué 50% y 50% no pasa? Porque el recto, ¿no? Un tercio está irrigado o la irrigación, las venas, ¿no? Va directamente a la vena cava inferior y el 2 tercios pues va a ir a la vena porta. Entonces, ahí es donde no todos los que van al sistema porta pues pasan por el efecto de primer paso y todos los que van a la vena cava inferior pues no pasan por este efecto de primer paso, los fármacos. Entonces, 50% va a tener metabolismo de primer paso y 50% no. Los demás, 100% no van a tener el efecto de primer paso. La vía oral, pues obviamente 100% va a pasar por este metabolismo de primer paso. ¿Ok? Ahí se me salió. Espero que me estén comprendiendo.
Si gustan, si tienen dudas, pueden ir escribiendo en el WhatsApp, ¿ya? Te voy a estar atento a ambos WhatsApp. Pueden ir anotando porque si no se les olvida. Ya, ninguna duda hasta el momento. Ya, lo que les había mencionado, ¿no? El efecto del primer paso. Luego ya entramos a la absorción y ya entramos a la segunda fase, que es la distribución. Ya la primera fase es la más tranca. Ya la tercera fase también es otra de las trancas, pero la distribución es más tranqui, chicos. Así que, ¿qué es la distribución? Es el desplazamiento desde la circulación sanguínea hacia el sitio de acción o el sitio en donde se va a hacer el efecto del fármaco. Ya la distribución está hecha por dos fases. Es una fase, sí, está hecho por dos fases, la fase uno y fase 2. La fase uno está encargado más del gasto cardíaco, ¿no? Depende del gasto cardíaco y de cómo es que la sangre se mueve en todo nuestro cuerpo. En cambio, en la fase 2 más depende del flujo local, flujo sanguíneo local. ¿Ya? Un ejemplo, por ejemplo, si es un diurético, que habíamos dicho que son fármacos que aumentan la orina, estos fármacos actúan en el riñón. Primera fase, pues obviamente va a tener que ver el gasto cardíaco, entonces el fármaco, ¿no? Una vez que llega a la vena cava inferior, pasa por el corazón, la aorta, ¿no? Y entonces el corazón tiene que bombear fuerte, ¿no? Tiene que ver con el gasto cardíaco para que se distribuya bien a no, todo nuestro cuerpo este fármaco. Luego, básicamente va a depender del flujo de las arterias renales, de las arteriolas, que van a irrigar a riñón, ¿no? Directamente. Entonces, depende del flujo local y depende de qué tanto tenga ese flujo, ¿no? Para ver que se distribuya bien el fármaco a los riñones. ¿Ya? ¿De qué más depende la fase uno? Por ejemplo, de la permeabilidad capilar, el volumen hístico, o sea, la cantidad de volumen de tejido que hay, ¿no? El flujo sanguíneo del compartimento central y distribución del fármaco, ¿no? Luego la fase 2, ¿de qué depende? De flujo sanguíneo local, de unión a eh, las proteínas plasmáticas, de macromoléculas císticas, fracción mayor de la masa corporal y la liposolubilidad. ¿No? Acá no dice fracción mayor de la masa corporal. ¿Qué significa? Que obviamente si es un paciente adulto mayor, no grande, la distribución va a tardar más. En cambio, si es un bebé chiquitito, obviamente su distribución del fármaco va a ser mucho más rápido, ¿no? A todo el cuerpo. Entonces, esa sería la diferencia. Y pueden ver acá, ¿no? Cómo se distribuye el fármaco una vez llegado a la circulación sistémica. Bueno, acá no dice, acá está el hígado, ¿no? Una vez llegado al hígado, pues ha absorbido, llega al corazón, ¿no? Pasa por los pulmones, otra vez sale por el corazón y pues se va a todo nuestro cuerpo. La primera fase depende del bombeo del corazón, del gasto cardíaco y la segunda fase más del flujo local. Si es el corazón, por ejemplo, las arterias coronarias, si es el riñón, las arterias renales, etcétera, 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 ¿no? Si es el cerebro, por ejemplo, de las arterias carótida externa, carótida interna y así. ¿Qué más podemos mencionar? Acá también un plus, ¿no, chicos? Con cómo se distribuye la circulación general a cada órgano, ¿no? Podemos ver que, por ejemplo, hay ciertos órganos vitales en donde el gasto cardíaco va a ir más, por ejemplo, las arterias coronares. Bueno, acá dice 5%, pero es más, ¿no? O sea, el corazón, ¿no? Es uno de los órganos más irrigados. El cerebro también, ¿no? 15%, el riñón también 25%. Y esos son los tres órganos más irrigados. Ya, ojo chicos, cerebro, corazón y riñón. Acá creo que me parece que se ha equivocado en esta imagen, pero la distribución del gasto cardíaco está dado por él. Entonces, a estos órganos, pues el fármaco va a llegar mucho más rápido. A diferencia de los intestinos, del músculo esquelético y de la piel, que son lugares de tejidos menos irrigados. Ay, Dios santo, se me sale. Ya, ya. Entonces, ¿qué más podemos hablar de la distribución? En la distribución es donde
¿Cómo es que, no? Ya habíamos dicho, ya hemos mencionado que la distribución va a estar dada por la sangre, ¿no? La sangre que se mueve, pero el fármaco no va a distribuirse solito, se va a distribuir uniéndose a ciertas proteínas, que son las proteínas plasmáticas. ¿Ya? Esta unión a las proteínas son uniones reversibles generalmente, ¿no? Que pueden unirse y desunirse, y van a estar hechas por enlaces débiles. En cambio, hay fármacos en donde puede hacer uniones irreversibles con estas proteínas que hacen enlaces más fuertes, que son los enlaces covalentes. Va a tener una unión saturable y no lineal, ¿no? O sea que si haces un gráfico, no va a unirse de forma lineal, sino de forma parábola, ¿no? Va a ser una parábola al unirse. Fármacos, ¿no? Ácidos débiles se van a unir a las albúminas, que son las proteínas plasmáticas más abundantes, ya más abundante en nuestro organismo, ya en nuestra sangre. Albúmina, acuérdense, es generada en el hígado, ya una proteína plasmática muy importante que nos habla de la función hepática. Acuérdense eso. Fármacos ácidos débiles se unen a la albúmina, pregunta de examen. Fármacos básicos alcalinos débiles se unen a la glicoproteína ácida alfa 1 y las hormonas se unen a las globulinas. ¿Ya? Entonces, ¿qué podemos mencionar acá? Que en la distribución puede ir a varios lugares, como les había mencionado antes. ¿Ya? Entonces, acá hablando de la distribución, ¿no? Han hecho una teoría de los compartimentos farmacocinéticos. O sea que han dividido nuestro organismo en compartimentos según la rapidez de distribución de cada tejido. Por ejemplo, ¿no? El compartimento central son los tejidos bien irrigados, que lo hemos mencionado antes: corazón, cerebro y riñón. Luego tenemos a los periféricos superficiales, que son los tejidos menos irrigados: la piel, el músculo, el hueso, ¿no? Básicamente ellos son los tejidos menos irrigados. Y también tenemos los periféricos profundos, que son los depósitos tisulares. Hueso y tejido adiposo, ya son los tejidos, depósitos tisulares. Y entonces tenemos acá los modelos compartimentales que nos dice cómo es que se distribuye el fármaco. El modelo monocompartimental nos dice que la distribución va a ser rápida y uniforme en estos tres compartimentos, que se distribuye de una forma rápida y uniforme, o sea, todo al mismo tiempo, Los tejidos bien irrigados, menos irrigados y los depósitos tisulares. El modelo bicompartimental va a ser una distribución rápida en los tejidos, claro, compartimentos centrales, y más lento en los compartimentos periféricos. Y el tricompartimental ya pone énfasis en los tres compartimentos, ¿no? En las zonas de depósitos, en la compartimento central, periférico superficial y en los depósitos tisulares, ¿no? Por ejemplo, fármacos que son muy liposolubles, como el tiopental o las tetraciclinas, que es un antibiótico, tiopental, que es un anestésico, claro, un anestésico, pues puede generar este tercer compartimento, ¿no? O poner énfasis en este tercer compartimento porque se deposita mucho en los tejidos adiposos por su característica liposoluble. Ya, entonces tener cuidado con eso. En la distribución podemos mencionar también las barreras fisiológicas que existen en nuestro organismo, por ejemplo, la barrera hematoencefálica, ¿no? Esta barrera hematoencefálica, como el nombre lo dice, es una barrera, o claro, una barrera que está dado entre la sangre y el sistema nervioso central. El sistema nervioso central es el sistema que mueve, ¿no? Todo nuestro organismo, es uno de los sistemas más vitales de nuestro cuerpo. Entonces, esta barrera no es fácil de pasar, ¿no? Tiene que ser una barrera muy fuerte y muy sostenida, porque el sistema nervioso central, pues, no tiene que tener tanto contacto con el sistema exterior, que está contacto a la sangre, ¿ok? Entonces, en la barrera hematoencefálica existen ciertas proteínas que evita que cualquier sustancia ingrese fácilmente al sistema nervioso central. Y dentro de estos tenemos las bombas de flujo. Un ejemplo, la glicoproteína P.
La glicoproteína P es una bomba, no funciona como bomba, en donde cualquier sustancia que no sea bienvenida del sistema nervioso central lo bota y lo rebota y entonces no entra, ¿no? Al sistema nervioso central. Ya, por ejemplo, la loperamida es uno de los fármacos que hace acción del sistema nervioso central, entonces ellos fácilmente pueden pasar la barrera hematoencefálica. Hay ocasiones en donde la barrera hematoencefálica se debilita y puede pasar, ¿no? Ciertos fármacos como la penicilina, etcétera. Otra de las barreras que no es tan barrera que digamos es la placenta, ¿no? La placenta. Acá vamos a hablar más de la teratogenicidad, que es el daño que puede tener el bebé, ¿no? A ciertos fármacos. Ya acá existe la proteína PGP, ¿no? Que es la bomba de flujo de la placenta, ¿ok? Luego, fármacos unidos a proteínas, ¿no? Estos fármacos, ¿no? Como les había mencionado, van a moverse, van a distribuirse en la sangre, uniéndose a las proteínas plasmáticas, a las lipoproteínas, perdón, a las albúminas, ¿no? Por ejemplo, que es lo más abundante, a las inmunoglobulinas, perdón, a las mencionaba, a las también glicoproteína ácida alfa 1 y a ciertas globulinas, perdón, a ciertas globulinas. Entonces, ¿no? Pueden ver que está unido, ¿no? Al fármaco, perdón, a las proteínas y hay fármacos libres, ¿no? Como les había mencionado, casi todos los fármacos van a tener una unión reversible. Entonces, los fármacos se distribuyen uniéndose a proteínas y cuando quieren hacer el efecto, se desune, se sale, se libera y acá tenemos a fármacos libres. Este fármaco libre es el que va a hacer el efecto en el sitio de acción del fármaco, ¿ya? Entonces también el efecto va a depender mucho si este fármaco tiene mucha afinidad a estas proteínas plasmáticas o no, porque fármaco que está libre es el que va a hacer la acción farmacológica. Si tiene mucha afinidad y se une mucho a las proteínas, pues ya no va a tener fármaco libre, entonces no va a hacer el efecto que quiere este fármaco, ¿no? Este fármaco amarillo, por ejemplo. Luego, tercera fase, chicos, ya terminamos con la segunda fase. ¿Hasta acá alguna duda, chicos? Normal pueden escribirme o prender su audio para hacerme preguntas. Una pausita. ¿Todo claro hasta el momento? Igual tal vez como es todo nuevo, no saben ni siquiera qué saben o qué no saben. Entonces, cualquier cosa me preguntan después, ¿ya? Con toda confianza. Ya, entonces tercera fase, chicos, ya vamos a ir terminando con esta primera clase, metabolismo o biotransformación. ¿Qué es esto? Esta fase es para transformar el fármaco en un producto más polar y más hidrosoluble, ¿ok? Para poder eliminarlo, para hacer una rápida eliminación. Entonces, la transformación, perdón, la biotransformación en el metabolismo es convertir el fármaco en una sustancia más polar y más hidrosoluble. Si es un fármaco que ya es muy hidrosoluble y muy polar, pues ya no vamos a hacerle nada, simplemente va a ir directamente a la orina. Si es un fármaco hidrosoluble y poco polar, pues va a ir directamente a que sea más polar, ¿no? Y entonces acá vamos a mencionar en estas dos fases. El metabolismo está dado por dos fases, ya es un proceso bifásico. La primera fase se encarga más de hacerlo el fármaco más hidrosoluble y la segunda fase se encarga de hacerlo más polar. Acuérdense eso, anótenlo que no está por acá. Anótenlo, anótenlo. La primera fase lo hace más hidrosoluble y la segunda fase lo hace más polar, ¿ok? Polar. Entonces, si un fármaco es poco polar, directamente va a ir a la segunda fase y luego se excreta por la orina. Si es un fármaco liposoluble como tal, pues va a pasar por ambas fases. Lo convierte en más hidrosoluble y luego lo hace polar con la conjugación y se excreta por la orina. Pregunta de examen pasado. Entonces, ¿todos los fármacos van a pasar por ambas fases del metabolismo? No, ¿verdad? Falso, porque hay fármacos hidrosolubles y poco polar que solo pasan por la segunda fase.
¿Ok? Entonces, lo que quiero que se acuerden es que principalmente este metabolismo va a ser en el hígado, gracias a las enzimas que están en el hígado, principalmente el 95%. Pero en otros órganos también puede ocurrir este metabolismo, como en los intestinos, el riñón, pulmón, glándulas adrenales, cerebro, en fin. ¿Ya? Hay ciertos medicamentos en donde se administra de forma activa, entonces en el metabolismo se va a convertir menos activo, ¿ya? Porque cambiamos su forma. En cambio, hay fármacos o medicamentos que se administra de forma inactiva, ¿no? O sea, que no puede hacer su acción farmacológica por ciertos motivos. Perdón, pensé que me habían escrito ustedes. No era. Entonces, estos medicamentos que no están activos se le llaman profármaco. Un ejemplo de un profármaco, acuérdense, omeprazol. ¿Ya? El primer fármaco que les mencioné, ¿no? Que se tiene que dar en ayunas, el omeprazol es un profármaco, un medicamento que no está activo. ¿Ya? Entonces, este profármaco, cuando pasa por el metabolismo, pues se convierte en una sustancia más activa, ¿ok? Más activa. Ya por cambios, ¿no? Bioquímicos que ocurren. Entonces, acuérdense, la fase uno ocurre en el retículo endoplasmático de la célula del hígado y la fase 2 ocurre en el citosol. La fase uno consta de estos procesos: oxidación, reducción, hidrólisis, hidroxilación, y acuérdense cuál pertenece a la fase uno y cuál proceso pertenece a la fase 2. ¿Ok? Y la fase 2 puede haber la glucuronidación, acetilación, conjugación, metilación. Acuérdense que la fase uno básicamente queremos que el fármaco sea más hidrosoluble, ¿no? Oxidación, pegamos oxígeno, reducción, pegamos hidrógeno, hidrólisis, pegamos agua, hidroxilación, unimos un grupo hidroxilo, y en la fase 2 lo convertimos en más polar. O sea que queremos que el fármaco tenga, digamos, un poquito de carga eléctrica, ¿no? Y diferencia de cargas según extremos. Entonces queremos añadirle una molécula más grande, como la glucuronidación, que es simplemente unir un grupo glucurónido al fármaco. Acetilación, unir el grupo acetilo al fármaco. Conjugación es simplemente unir molécula con molécula. Metilación es unir un grupo metilo al fármaco. Unir, unir, unir. Esas son esta fase 2. La fase 1 es los demás. Acuérdense qué cosa pertenece a qué fase. ¿Ya? Pregunta en los exámenes. Siempre, siempre, siempre. Entonces, acá vamos a hablar de las enzimas CYP o citocromo P450, que son las enzimas que se encargan de hacer este proceso de metabolismo en el hígado. Venga. No, no me han escrito ustedes. Entonces, estas enzimas son enzimas monooxigenasas de función mixta, está en el retículo endoplasmático y ciertos enterocitos. Tiene acciones fisiológicas, ¿no? Que es metabolizar, ¿no? Los fármacos. Y va a ser un sistema inducible, ¿ya? Inducible. ¿Qué se refiere con esto? Que cuando tú administras más fármacos o hay ciertos fármacos, que activa más a la enzima, que lo aumenta su actividad, que aumenta su cantidad, entonces la enzima va a trabajar más. Es un sistema inducible, ¿ya? Entonces, como les dije, ¿no? Eso es unas enzimas, ¿no? Una familia gigante de enzimas. Tenemos la CYP1A2, CYP3A4, CYP11A1, etcétera, 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 etcétera. ¿Ya? Dentro de estos, el más abundante, acuérdense, es el CIP 3A4. Pregunta de examen, pregunta de banco y que suele repetirse a veces si tienen suerte. Segundo más abundante, el CIP 2D6. Tercero, CIP 2C9. Entonces, factores que influyen en el metabolismo de un fármaco. Obviamente, el estado fisiológico del paciente, ¿no? Como por ejemplo, si tiene una enfermedad hepática, pues va a tener muy poco el metabolismo, ¿no? La capacidad de metabolizar el fármaco. Factores ambientales y factores genéticos.
Entonces, ¿no? ¿Cuáles? Estos tenemos que tener muy en claro estos términos. La inducción enzimático y la inhibición enzimática. Ya habíamos dicho que estas enzimas son enzimas inducibles, es un sistema inducible. ¿Qué se refiere con esto? Que cuando tú administras rifampicina, fenitoína, carbamazepina o fenobarbital, que son fármacos inductores enzimáticos, y otro fármaco X, ¿no? Uno aumenta la actividad del CYP450, en este caso del CYP3A4. Ya, entonces tú quieres administrar la rifampicina con un anticonceptivo oral, por ejemplo, el metabolismo aumenta. ¿Qué ocasiona esto? Las consecuencias de esto es que aumenta el metabolismo del segundo fármaco, o sea, del anticonceptivo oral, y disminuye los efectos, va a convertirse en un tratamiento ineficaz de los anticonceptivos orales. Conclusión, ¿qué ocurrió? La paciente quedó embarazada, no pudo hacer bien su anticoncepción porque ha hecho una interacción farmacológica, ¿ya? Ha hecho una interacción farmacológica de tipo farmacocinética, ¿ok? Acuérdense eso. Por otro lado, tenemos a las inhibiciones enzimáticas. Tenemos a la fluconazol, eritromicina, amiodarona, y lo unimos junto con, o le administramos junto con otro fármaco anticonceptivo. Ahora, por ejemplo, estos fármacos van a disminuir la actividad del CYP3A4. Entonces, ya el fármaco no se va a metabolizar correctamente, disminuye el metabolismo, se empieza a acumular el fármaco activo, aumenta los niveles y puede llegar a efectos tóxicos, ya a niveles tóxicos del fármaco porque se empieza a acumular. Entonces, acuérdense, traten de acordarse de eso. Traten de acordarse cuáles son los fármacos que hacen inhibición enzimática y acordarse de cuáles son los fármacos que hacen inducción enzimática. Lo bueno de los fármacos que hacen inducción enzimática, que son muchos de ellos, algunos antiepilépticos. La fenitoína, carbamazepina, fenobarbital funcionan como antiepiléptico o anticonvulsivante. Entonces, la inducción y la inhibición enzimática son términos que tienen que acordarse sí o sí, preguntan bastante en el examen y encima con enunciados gigantes, entonces tienen que tenerlo bien claro. La inducción enzimática es cuando administras dos fármacos y uno de ellos es un inductor enzimático, entonces aumenta la cantidad de enzimas, lo que ocasiona que se metabolice más rápido el otro fármaco, entonces va a aumentar los metabolitos, pero disminuye la eficacia del fármaco como tal. Si hace una inhibición enzimática, la inhibición enzimática se basa en inhibir, ¿no? La actividad de la enzima. Y pues, entonces, en conclusión, ¿qué ocurre? Pues va a haber un montón de fármaco activo, ¿no? Que puede hacer la acción farmacológica, entonces puede haber aumento de los efectos tóxicos, estas inhibiciones enzimáticas, ¿ok? Por lo contrario, tienen que cranear acá. Tienen que ponerse en el caso si es que este fármaco es un profármaco o si es un fármaco activo como tal, ¿ya? ¿Y qué ocurre si aumenta o no su eficacia, si aumenta o no su toxicidad? Si es un fármaco profármaco y si aumenta la actividad de la enzima de metabolizarlo y hay más metabolitos, significa que hay más fármaco activo porque este fármaco es un profármaco que era un fármaco inactivo, entonces luego se convierte en fármaco activo. Aumenta la eficacia hasta puede llegar a efectos tóxicos. Al revés, si es un profármaco y se une con un inhibidor enzimático, pues disminuye, ¿no? Disminuye la metabolita, entonces no va a acumularse de profármacos, de fármacos no activos, entonces no va a tener una correcta eficacia, ¿no? Entonces, tienen que saber la situación de un fármaco cuando es un medicamento activo, un fármaco activo o cuando se habla de un profármaco, ¿ok? Otros factores que pueden cambiar, ¿no? El metabolismo, pues habíamos dicho que es el factor genético, ¿no? Es el polimorfismo genético, que es perdón, que es, por ejemplo, que se puede ver en la acetilación, ¿no? Tenemos pacientes o personas, perdón, que tienen acetilasas o acetiltransferasas
rápidas y otros pacientes que tienen acetiltransferasas más lentas. Entonces, dependiendo de qué tipo de acetiladores tienen, pues cambia el metabolismo del fármaco. Acetiladores rápidos y acetiladores lentos. En los acetiladores rápidos, pues el metabolismo del fármaco va a ser rápida y va a ser menos eficaz. Si es acetiladores lentos, pues puede haber efectos secundarios o acumulación, ¿no?, de estos fármacos hasta generar toxicidad. Por ejemplo, la isoniazida, cafeína, captopril, clonazepam, pues puede que use, ¿no?, estos acetil transferasas en donde puede cambiar, ¿no?, el metabolismo del fármaco, dependiendo del polimorfismo genético que tenga el paciente o la persona. Última fase, chicos, ya terminamos. Ya la eliminación es sumamente fácil, ¿ya? Lo más común es que se elimine en el riñón. El riñón tiene varias fases. Una de las funciones es filtrar la sangre. Entonces, también ayuda a filtrar los desechos, que es el medicamento. También hay otras formas de eliminarlo, por ejemplo, la excreción biliar. La excreción biliar se usa en los fármacos muy liposolubles, ya muy liposolubles. En los fármacos que ya no se puede ni siquiera metabolizar bien, ¿no? No se puede ni hacer más polar, ni hacerlo más hidrosolubles, pues la única forma de eliminarlo es la excreción biliar, que es un movimiento del fármaco, ¿no? Contra la gradiente, ¿no? Porque la bilis es un sitio en donde hay sustancias bastante lipídicas, entonces va a ir el fármaco de un sitio menos lipídico a un sitio más lipídico. Entonces, es un movimiento contragradiente. También hay la excreción pulmonar, que es la liberación del fármaco por la vía inhalatoria. Y fármacos, acá vamos a ver los fármacos más volátiles y más gaseosos que pueden haber. Otros factores que modifican la eliminación de un fármaco, la edad del paciente. Si es un paciente ya adulto mayor, pues la función renal también va a ir disminuyendo, entonces cambia. El embarazo también, ¿no? En el embarazo aumenta el gasto cardíaco, entonces aumenta el pase de sangre hacia los riñones, entonces ahí también puede disminuir un poco su biodisponibilidad del fármaco. Luego ciertas patologías como la insuficiencia renal, ¿no? Luego, último, chicos, este PPT y terminamos. Los parámetros farmacocinéticos que tienen que acordarse. Ya hemos mencionado, ¿no?, sobre este gráfico de la farmacocinética, que es el eje X, el tiempo, y el eje Y, la concentración del medicamento en la sangre. Habíamos dicho de las fases, ¿no? Si tomas un medicamento, primera fase es la absorción. Entonces, uno tiene que aumentar y aumentar, o bueno, va a ir aumentando y aumentando la concentración del fármaco en la sangre, que es la fase de absorción. Una vez llegado a este punto, llega a la concentración, que es la concentración máxima. Ya, acuérdense de los términos. Tmax. Luego va a ir por la fase de metabolismo y la eliminación. Disminuye, 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 disminuye hasta llegar al tiempo, a la semivida. ¿Qué es la semivida? La semivida es el momento en el que el medicamento ha perdido la mitad de su concentración máxima. Cuando se ha eliminado ya del cuerpo la mitad de la concentración máxima es la semivida, que también se calcula para ver, ¿no?, qué tanto el fármaco dura. Dependiendo de esto cambia, digamos, cuántas veces se administra el medicamento al paciente. Si son 3 veces al día, 4 veces al día, 2 veces al día o una vez al día. Entonces es un dato bastante importante, la semivida. ¿Qué se refiere con la semivida? Es el momento o el tiempo que se ha eliminado la mitad del fármaco de la concentración máxima. Luego tenemos el Tmax. El Tmax es el tiempo que ha llevado en llegar a la concentración máxima, ¿ok? Toda esta área que está bajo esta curva de la farmacocinética es el área bajo la curva, que nos dice sobre la biodisponibilidad del fármaco. Toda esta cantidad es el fármaco disponible para el organismo. Disponible, ahora que se pueda usar es diferente, pero está disponible, ¿ya? Luego hablamos de la cinética de orden cero y la cinética de orden de primer orden. Ya. Esta eliminación de los fármacos va a estar dado por una cinética de orden
orden, de primer orden, ya de primer orden, no de orden cero. El orden cero, pues, va a ser una eliminación lineal. En cambio, la cinética de primer orden va a ser una eliminación no lineal, ¿no? En donde uno elimina, digamos, se ha dado 100 gramos de fármaco. Se elimina, digamos, en el primer tiempo la mitad, 50 gramos. En el segundo tiempo no se va a eliminar 25 gramos, ¿no? Cada vez disminuye más la cantidad que se puede eliminar en un minuto. Si en el primer tiempo, en un minuto, disminuye 50 gramos, que es la mitad, en el segundo tiempo, en el segundo minuto se elimina, digamos, 10 gramos, ¿no? La quinta parte. Luego en el tercer tiempo, cuando se elimina la décima parte, y así, poco a poco va a ir disminuyendo la cantidad que se puede eliminar en un momento, ¿no? En un solo tiempo. ¿Ok? La biodisponibilidad ya lo hemos mencionado y la bioequivalencia es un término que se usa para comparar dos fármacos que tienen un mismo mecanismo de acción, por ejemplo, fármacos que son, digamos, uno es genérico y el otro es comercial, ¿no? Cuando queremos hacer fármacos genéricos, queremos que tenga un mismo principio activo, ¿no? Que tenga un mismo mecanismo de acción con la misma dosis y la misma forma de presentación. Cuando están estos parámetros iguales y se tiene que sacar la equivalencia, ¿no? Si el fármaco comercial es lo mismo que el fármaco genérico, ¿ya? Se compara si tiene el mismo principio activo, si tiene la misma dosis y si tiene la misma presentación. ¿Ok, chicos? Entonces, esa es la bioequivalencia. Eso sería todo, chicos, por hoy. Fue bastante larga, creo, bastante densa la clase. Espero que hayan comprendido. Y pues vamos a ver en el post-test cómo les va. Y chicos, cualquier duda del post-test también me lo pueden hacer llegar. Vamos a terminar.